Hola a todos los cinéfilos, bienvenidos a Detrás de la Ficción. Hoy nos sumergiremos en la película Oraciones para Bobby, un desgarrador drama dirigido por Russell Mulcahy y protagonizado por Sigourney Weaver. Esta poderosa cinta nos narra la trágica historia de Bobby Griffith, un joven que lucha con su sexualidad y enfrenta el rechazo de su familia profundamente religiosa. Pero, ¿qué tanto de lo que vimos en la pantalla refleja los eventos reales? ¿Cuánto dramatizó Hollywood para captar la atención del público? Acompáñenme mientras desentrañamos las diferencias entre la verdadera historia de la familia Griffith y su representación cinematográfica. La película Oraciones para Bobby se estrenó en 2009 como un telefilm para el canal Lifetime. Bajo la dirección de Russell Mulcahy, conocido por su estilo visual distintivo y con la actuación magistral de Sigourney Weaver, la película no solo emocionó al público, sino que también provocó una reflexión profunda sobre las tragedias derivadas del rechazo familiar. El guión se basó en el libro del periodista Leroy Arons, quien documentó la verdadera historia de Bobby Griffith y su madre, Mary Griffith, una mujer atrapada en su fe religiosa y el amor por su hijo. El contexto histórico en el que se desarrolla la historia es fundamental para comprender el impacto que tuvo tanto en la vida real como en la pantalla. La década de 1980 fue un periodo de intensos desafíos para la comunidad LGBTQ+ en Estados Unidos. La homosexualidad todavía era considerada por muchos como una condición que debía ser corregida mediante terapias de conversión, un enfoque ampliamente desmentido, pero tristemente popularizado. Grupos religiosos como aquellos con los que se involucró Mary Griffith predicaban que la homosexualidad era una desviación moral que podía ser sanada a través de la oración y la fe. La película nos transporta a Walnut Creek, California, una comunidad de clase media donde Bobby Griffith vivió su juventud. Allí, rodeado de su entorno religioso, Bobby comenzó a sentir los efectos devastadores del rechazo. En lugar de recibir apoyo incondicional, enfrentó la condena de su madre, quien creía estar salvando su alma. Este tipo de experiencias eran comunes en una época en la que el apoyo a los derechos LGBTQ+ aún estaba en sus etapas iniciales y los recursos para jóvenes como Bobby eran limitados o inexistentes. El film, con su fuerte carga emocional, sigue los últimos años de vida de Bobby, destacando las luchas internas que vivió mientras buscaba aceptación. Al mismo tiempo, muestra la evolución de Mary desde una madre dogmática hasta una defensora apasionada de la comunidad LGBTQ+. Esta transformación fue fundamental para el activismo posterior y la película lo plasma con una sensibilidad que conmueve incluso a los corazones más duros. Oraciones para Bobby utiliza una narrativa visual y emocional cuidadosamente diseñada para aumentar la intensidad de los hechos reales. Desde los primeros minutos, la película establece un tono sombrío que refleja el conflicto interno de Bobby Griffith, interpretado con gran sensibilidad por Ryan Kelly. Las tensiones dentro de su familia se manifiestan a través de diálogos cargados de versículos bíblicos que su madre Mary utiliza como herramientas de corrección en lugar de comprensión. El desarrollo del personaje de Mary, interpretado por Sigourney Weaver, es uno de los pilares emocionales del film. Al principio, su actuación transmite frialdad y una firme convicción religiosa. Sin embargo, a medida que la tragedia se desarrolla, su transformación hacia una madre que experimenta un despertar tardío de conciencia es retratada con una profundidad desgarradora.
En una escena clave, Mary descubre los diarios de Bobby después de su muerte, un recurso plasmado para ofrecer una visión directa de su sufrimiento interior, aunque en la vida real el proceso de autodescubrimiento de Mary fue más lento y menos impulsado por descubrimientos dramáticos. La película emplea una serie de metáforas visuales para simbolizar el estado emocional de Bobby. Una de las más potentes es la secuencia en la que camina solo por un puente. Este puente representa la delgada línea entre su deseo de vivir auténticamente y la presión sofocante de cumplir con las expectativas de su familia. Aunque la representación del suicidio en la película es directa y profundamente emotiva, el montaje, que combina imágenes de su caída con recuerdos de su infancia, es una licencia creativa diseñada para intensificar el impacto emocional en los espectadores. Otro elemento dramatizado es la presentación de la iglesia y su rol en la vida de los Griffith. Si bien la película muestra a un pastor autoritario que condena sin matices la homosexualidad, los encuentros reales que tuvo Mary con figuras religiosas fueron más variados, con algunos ofreciendo palabras de apoyo incluso antes de su cambio de perspectiva. En la vida real, Mary no dio ningún discurso con frases como «yo maté a mi hijo», pero la película condensa el proceso de su autocrítica para entregar un mensaje contundente y claro. Este tipo de dramatización no solo mejora la fluidez narrativa, sino que también permite que el personaje de la película resuene en un público más amplio, ayudando a transmitir las consecuencias del rechazo familiar. Ahora que hemos explorado la dramatización, es hora de desentrañar las diferencias entre la representación cinematográfica de Oraciones para Bobby y los hechos reales que inspiraron esta conmovedora historia. Si bien la película sigue de cerca mucho de los eventos verdaderos, hay importantes diferencias y licencias creativas tomadas para intensificar la narrativa emocional. Número 1. En la película, uno de los momentos clave es cuando Mary descubre los diarios de su hijo después de su muerte. En la vida real, esto es cierto. Mary Griffith realmente encontró los diarios de Bobby después de su muerte. Los diarios, llenos de pensamientos íntimos y emociones profundas sobre su lucha con su identidad sexual y el dolor del rechazo, jugaron un papel importante en el proceso de transformación de Mary. Estos escritos ayudaron a abrirle los ojos al sufrimiento de su hijo, algo que inicialmente no había comprendido del todo. Sin embargo, en la vida real, la evolución de Mary hacia una defensora de los derechos LGBTQ+, fue un proceso mucho más lento de lo que se muestra en la película. Número 2. El poderoso discurso de Mary Griffith en una marcha del orgullo LGBTQ+, donde declara «Yo maté a mi hijo con mi ignorancia», es uno de los momentos más recordados de la película. Esta línea fue escrita específicamente para el film. En la realidad, Mary sí se convirtió en una destacada defensora de los derechos LGBTQ+, pero sus palabras exactas en diferentes eventos fueron menos dramáticas y más orientadas al activismo constructivo. Número 3. En la película, las discusiones con Bobby sobre su homosexualidad son intensas y directas. Si bien los conflictos fueron reales, las interacciones en la vida de los Griffith fueron a menudo más sutiles, marcadas por comentarios pasivos y un entorno de constante tensión emocional. Las escenas que muestran a Bobby enfrentándose abiertamente a su madre condensa años de sufrimiento en diálogos breves pero impactantes. Número 4. El papel del pastor que aconseja a Mary para que cure a Bobby se muestra como una figura rígida e inflexible que representa las creencias religiosas de la época. En la vida real, los encuentros de Mary con líderes religiosos fueron variados y algunos le ofrecieron consuelo tras la tragedia.
La película simplifica esta experiencia para enfatizar el papel destructivo de las ideologías anti-LGBTQ+. Ryan Keeley, quien interpreta a Bobby, brinda una actuación sincera que captura la esencia del verdadero Bobby Griffith. No obstante, ciertos detalles fueron alterados para aumentar la carga dramática. En la vida real, Bobby fue un joven mucho más reservado y su lucha interna, aunque igual de trágica, se desarrolló de manera menos visible que en la película. Número 6. La película representa el suicidio de Bobby como un evento dramático y directo. Lo vemos sumido en la desesperación, caminar solo por un puente y saltar. En la vida real, el momento fue menos visual, pero igual de trágico. Bobby murió al lanzarse desde un paso elevado en Portland, Oregon, frente a un camión que transitaba por la autopista. Este acto final fue el resultado de años de lucha interna y rechazo familiar. La representación de su muerte en la película utiliza recursos visuales para transmitir su angustia de manera más poética y simbólica, creando un impacto emocional inmediato para la audiencia. Número 7. El distanciamiento emocional que la película muestra entre Bobby y su madre es fiel en su esencia, aunque en la vida real no se trató solo de confrontaciones explosivas. Bobby buscó aprobación y amor durante años mientras intentaba reconciliar su identidad con las enseñanzas de su familia. El aislamiento que sentía fue acumulativo, un lento deterioro emocional que la película comprime en unas pocas escenas clave. Número 8. El proceso de cambio de Mary Griffith es una de las diferencias más significativas. En la película, su evolución parece rápida y directamente provocada por la muerte de Bobby y la lectura de sus diarios. En la realidad, Mary se tomó años para reformular sus creencias, comenzando por leer literatura sobre teología y sexualidad, asistiendo a reuniones de Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays, una organización que la ayudó a convertirse en una activista por los derechos LGBTQ+. Su transición fue un proceso largo de aprendizaje y autocrítica mucho más matizado de lo que la película puede abarcar en su tiempo limitado. Número 9. Las cartas que Bobby escribió durante sus momentos de mayor angustia aparecen en la película como un recurso narrativo para revelar su estado mental. Aunque Bobby sí dejó escritos, no todos los textos mencionados en la película son citas directas de sus cartas. Algunos fueron adaptados o creados para profundizar el impacto emocional. Esto es una práctica común en cine basado en hechos reales, pero vale la pena señalar la diferencia. Número 10. La película se enfoca principalmente en la experiencia de Bobby y su familia, pero el impacto real de su historia tuvo un alcance más amplio. Su caso se convirtió en un llamado a la acción para muchos activistas y Mary Griffith dedicó su vida a prevenir tragedias similares, hablando ante el Congreso de los Estados Unidos y otras audiencias. La película omite algunos de estos eventos para mantener su enfoque personal e íntimo. Bobby Griffith nació el 24 de junio de 1963 en una familia de clase media en Walnut Creek, California. Fue el menor de 4 hermanos y creció en un hogar profundamente religioso. Su madre, Mary Griffith, era una devota cristiana que consideraba la homosexualidad un pecado mortal. Desde muy joven, Bobby fue un niño alegre, compasivo y cercano a su familia, pero también comenzó a experimentar sentimientos de atracción hacia otros chicos, lo que causó una intensa lucha interna. En ese contexto social y religioso, ser gay significaba vivir en contradicción con los valores que se le habían inculcado. La década de 1970 y principios de los 80 fue un periodo difícil para las personas LGBTQ+. La homosexualidad aún estaba asociada con enfermedades mentales en la percepción pública y las terapias de conversión promovidas por muchas iglesias se presentaban como una cura.
En su intento por cambiar a Bobby, Mary lo animó a buscar ayuda espiritual. Las constantes presiones para negar su identidad agravaron su sensación de aislamiento y lo llevaron a pensar que no había lugar para él en el mundo. En la vida real, Bobby dejó una serie de diarios en los que escribía sobre su dolor y su sentimiento de desesperanza. Fragmentos como "Si hay un Dios no me ama" revelan la profundidad de su sufrimiento. Estos escritos, que Mary encontró después de su muerte, se convirtieron en un punto de inflexión para ella. El 27 de agosto de 1983, con solo 20 años, Bobby murió tras lanzarse de un paso elevado de una autopista en Oregón. Su trágico final marcó el inicio de la transformación de Mary Griffith, quien, impulsada por el remordimiento, comenzó a cuestionar su fe y a buscar respuestas. Leyó textos de teología inclusiva y asistió a reuniones de Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays, donde encontró un camino hacia la comprensión. Mary se dedicó al activismo, utilizando la historia de su hijo para prevenir futuras tragedias. Su testimonio ante el Congreso y su defensa de la abolición de las terapias de conversión han salvado vidas. Hoy, el caso de Bobby es un recordatorio del poder destructivo del rechazo y la importancia del amor incondicional. Y eso es todo por hoy. Espero que este recorrido por la verdadera historia de Bobby Griffith y su representación en la película Oraciones para Bobby les haya resultado tan conmovedor e inspirador como a mí. Este caso nos recuerda la importancia de la aceptación y el amor incondicional hacia nuestro prójimo y cómo las tragedias pueden convertirse en impulsos de cambio. Si te gustó este video, no olvides dejar un me gusta, compartirlo con tus amigos si lo deseas y si puedes y quieres suscribirte al canal para más contenido como este, donde exploramos las historias reales que se esconden detrás de las grandes películas. Cuéntame en los comentarios si ya viste esta película y qué escena te conmovió más. ¿Conocías la verdadera historia de Mary Griffith y la de Bobby? Me gustaría saber tu opinión. Gracias por acompañarme y recuerda, el cine no solo nos entretiene, también nos puede enseñar a ser más humanos. Esto fue Detrás de la Ficción. Nos veremos en el próximo video.